través de la plataforma de YouTube, nos puede sintonizar usted a través de la dirección de Iglesia Cristiana Creyentes. Y sea bienvenido a esta plataforma cibernética, y algún día, si tienen la oportunidad de visitarnos, pues también sea bienvenido. Y todos los que están aquí en casa también, que se la pasen bien y que sea un maravilloso servicio para ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un profeta. Y la razón de hablar de este profeta es porque este profeta es el único, aunque tenemos un curso en el Instituto Bíblico Conquistadores acá, que se llama La vida de este profeta. Sin embargo, yo solo voy a tomar unos puntos importantes, y si usted quiere ahondar más acerca de la información de ese profeta, usted va a poder tener el material acá en el Instituto Bíblico. Sin embargo, quiero tomar algunas cosas de él porque es el único profeta del Antiguo Testamento de los 13 menores, porque son 13 profetas los menores. Son 4 los mayores y son 13 los menores. Es el único profeta que le profetiza a gente no judía. Todos los profetas dieron palabras para el pueblo de Israel, aún estando en la cautividad, como en el caso de Daniel. ¿Se recuerdan ustedes? Están en la cautividad, aunque pues para ellos eran funcionarios pues públicos, pero al decir la cautividad es que estaban fuera de la tierra de Israel. Profetizaron siempre palabra sobre Israel. Este es el único que no le da palabra a Israel, es el único. Él le va a dar una palabra a un pueblo extranjero, a un pueblo de impíos, a un pueblo de gente tan perdida que Las Vegas se queda pequeño, se queda corto. Casi al mismo nivel, podríamos decir, que Sodoma y Gomorra era este pueblo al que se le va a dar, un pueblo no cristiano y un pueblo antagónico que peleaba con Israel. Y la pelea no era, y la disputa no era necesariamente solo territorial, sino que era un pueblo que religiosamente estaba dentro de la ley judía, pero que no caminaba con Dios. Bueno, este profeta se llama el profeta Jonás. El profeta Jonás. Cuando usted le hablan del profeta Jonás, ¿qué rápido usted ubica? La ballena, ¿verdad? La Biblia dice el gran pez. Seguramente era una ballena, porque pues no se iba a comer un pececito a don Jonás, ¿verdad? Si don Jonás era como usted y como yo y era chapín, tenía que ser una orca enorme, una shamú, ¿verdad? De esas de Disney. Tenía que ser un animalón enorme. Entonces, Jonás fue un profeta de Israel del norte. Él estuvo, solo para mencionar alguna información inicial, usted puede acompañarme si quiere al libro de Jonás. Vamos a ver, libro de Jonás, del profeta Oseas. Después de Daniel está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Así es como se aprenden, los niños se aprenden la Biblia. ¿Usted nunca se ha aprendido los libros de la Biblia? Es buenísimo. Yo me los aprendí cantando. Me aprendí el nombre de los 12 apóstoles cantando. Y es una forma muy bonita de que se le queden a uno todos los libros. Todo es el cuarto o quinto, algo así, de los profetas menores. Los actores de esta profecía, para que nos ubiquemos dentro de lo que va a suceder acá, es número 1, el profeta, como tal que estamos mencionando, pues obviamente Jonás. Número 2, vamos a hablar al pueblo que fue al quien se le dio la profecía y se llamaba Nínive. ¿Estamos de acuerdo? Nínive, y lo vamos a estar leyendo unos pasajes por ahí que solo vamos a mencionar algunos. Y el tercero es Dios, dando la instrucción para que su profeta, para que su siervo, para que su ungido pudiera, su malak, le dicen hebreos, su mensajero, que es un equivalente a los ángeles, malak, pudieran llegar y dar la palabra que Dios había dicho. Y Jonás profetizó más o menos 9 siglos antes de Cristo, en Israel del norte,
en una ciudad, bueno, él estaba en una región judía, pero fue enviado a una región de Nínive que tenía 120,000 habitantes. Lo menciona el último versículo del capítulo 4 de Jonás. Dice cuántos habitantes habían ahí. Interesante que den el dato de cuánta gente había, ¿verdad? Sin embargo, esta ciudad aparentemente no merecía ningún tipo de misericordia de parte de Dios. Había tal vez posiblemente gente más sensible, gente más dispuesta, pero Dios dispuso ponerle los ojos a un pueblo rebelde, contumaz, peleonero, canastero, mal hablado, verdulero, de lo peor de todos los héroes que hayan. Y la palabra a la cual el Señor le enviaba era arrepentimiento. Yo no sé, pero realmente a la luz de la historia ahora podemos emocionarnos y construir un pensamiento sobre ese pueblo. Pero realmente la misericordia de Dios fue muy, muy grande, a la cual Dios envía a alguien que pregone ese maravilloso mensaje de parte de Él. No tenemos el tiempo, pero vamos a introducirnos en esta historia. Quiero que me acompañe y ponga su dedo, si usted quiere, en Jonás, y me acompañe en el Antiguo Testamento a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes 14, 25. Y aquí está hablando del reinado de un hombre llamado Jeroboam II. Veamos desde el versículo 23 para contextualizarlo. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. Y noten, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿qué? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y bueno, pero noten ustedes, no se fijen mucho en lo que estaba pasando ahí, sino que vean ustedes la palabra por quién vino. La palabra por quién vino, ¿a través de quién? Del profeta Jonás para Israel del norte, que estaban ellos viviendo en Samaria, y era la palabra de un profeta nacional, un hombre al cual Dios ha usado, ha bendecido. Quiere decir que entonces Jonás tenía reputación, una buena reputación, tenía un buen nombre. Era Don Jonás. Era el gran profeta Jonás. Seguramente él era muy amado por Israel del norte, porque en realidad en Israel del norte escasearon los profetas. No habían muchos profetas. Si usted mira la línea del tiempo de los profetas, no habían muchos. Sin embargo, Dios lo levanta como un pregonero, como una luz en la oscuridad, que vivía Samaria, un pueblo que se habían... Usted sabe la historia. Cuando Israel se divide en dos, Jeroboam primero, porque el que habla aquí es Jeroboam segundo, durante ese gobierno fue el que él dio la palabra, hablando de Jonás, pero Jeroboam primero, este sí, una vez usted, se separa de Israel. Bueno, ya lo habían hecho la separación anteriormente, se había dividido con Roboam, el hijo de Salomón, pero Jeroboam termina de hacer este rompimiento terrible. Y dice,
la gente que ya no vaya a Jerusalén a adorar, ¿para qué tan lejos? Mejor aquí en Samaria les vamos a hacer su templo. ¿Para qué van kilómetros de peregrinación a perder tiempo, recursos, dinero, esfuerzo físico? No, hombre, hagamos un símil acá y construimos un templo muy parecido aquí en Samaria. Establezcamos nuestros propios sacerdotes que no son de Leví, pero ay, eso no importa. Aquí vamos a poner nosotros los nuestros. Él inventa sus meses para adorar, inventa sus celebraciones, pero la Torá, que era la enseñanza principal que se predicaba, era la misma. Era el mismo mensaje, pero en dos altares diferentes. Qué tremendo, ¿verdad? Y la gente pues ni modo, le creyó y entonces ya no iban. Entonces se declaró que esta era un templo pagano, que era un templo de mezclado, que no era de Dios. Esa es la historia, pues solo para que usted sepa. Pero ahí Dios levanta a Jonás. Quiere decir que Jonás era un profeta nacional, reconocido. Tipas, hombre. Era de los que andaba con el rey ahí y en su cortejo diplomático. Y él era el que participaba bajo la guianza de Dios, indudablemente, porque para que fuera un profeta nacional, Dios tenía que estar con él. Ahora sí, acompáñeme a Jonás 1:1. Y solo voy a leer unos cuantos versículos. La enseñanza de esta tarde es, o más bien, el tema es el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Veamos el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Miren cómo da la palabra a Dios, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Ha subido su maldad. Quiere decir que la maldad es como un humo, que así como el sacrificio de Dios bueno, agradable, sube como un humo, de igual manera la maldad sube como humo, pero a él le irritan los ojos y no le agrada. Cuando la maldad llega a su nivel más alto, entonces Dios emite juicios. Y en este caso, este pueblo ya había llegado al colmo de la maldad y merecía un castigo. Ha subido su maldad, dice el versículo 2, la última parte, delante de mí. Usted puede investigar y averiguar acerca de cómo era el pueblo de Nínive. Pero básicamente nosotros podemos tener alguna información preliminar sacada de algún comentario bíblico y podemos abocarnos al profeta Nahum. Es que hoy sí estamos hablando de nombres así como medio raros, ¿verdad? Nahum, esta página más adelante de Jonás, está Jonás, Miqueas y luego está Nahum. Y Nahum capítulo 3 va a decir quién es este pueblo llamado Nínive. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, dice, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, dice, sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete y esto, y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Ahí le voy a explicar qué significa esto. Dios está hablando a través del profeta de cómo son ellos, de cómo son de violentos. Y en sus cadáveres
tropezarán. Estoy leyendo el capítulo 3 de Nahum, versículo 4. Va, no solo eran sanguinarios, peleoneros y todo, ahora mire sus corazones. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Hablando de Nínive. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. O sea que Nínive sí era tremenda. Un pueblo bien perdidito, hermanos. Dice el Señor: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que vienen se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Quién le buscará o dónde le buscaré consoladores? Etcétera, etcétera. Y usted puede ir leer un montón. Fíjese que en el capítulo 1, siempre de aquí de Nahum, el libro, nombre raro, aquí habla sobre la profecía, dice el verso 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios es Dios celoso y vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, pero Él es tardo. Bueno, o sea, Dios no es como Nínive. Dios se enoja y Dios permite que usted se enoje, así que todos los enojones y a todos los enojados, dice la Biblia que podéis airaos, dice la Biblia. ¿Sí dice o no? Airaos, pero no pequéis. O sea, usted tiene un nivel donde no se puede pasar. Amén, hermanos. Ok. Pero dice: tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y empieza a hablar de cualidades y características de Dios, y eso usted ya después lo puede leer más despacito. Nínive fue fundada por Nimrod. ¿Se recuerda quién era Nimrod? En primer lugar, para que usted vea quién fue el que la fundó, sus raíces, sus bases eran diabólicas y paganas, porque Nimrod fue aquel descendiente de la línea pagana que se levantó, fue el primer hombre que se enfrentó y peleó contra Dios. Es decir, pues a Dios nadie lo enfrenta, pero entiéndame, fue el primero que él decidió alejarse de Dios. No vamos a leer sobre Nimrod, pero él fue fundado, el capítulo 10, pues verso 9, usted lo puede leer después de Génesis. Se menciona que él fue el fundador de esta ciudad. Nimrod fue el primer valiente, el primer hombre en contra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Dios llama y comisiona a un profeta nacional especialista en conflictos, un hombre que había sacado su maestría, su posgrado en coaching, en ayudar a la gente, en tenerle paciencia. Y miren, y Dios escoge al profeta Jonás y le dice: Jonás, vas a llevar una palabra para Nínive. Aquella grande ciudad, estábamos leyendo en Jonás 1, verso 2. Aquella grande ciudad a la cual ha subido su maldad delante de mí. Ahora mire usted por primera vez, mire, hágame el favor, de todos los profetas y hombres usados, no salgamos del profetismo, de los hombres usados de Dios en toda la Biblia. ¿Usted cree de los verdaderos ungidos y siervos de Dios había alguno que le desobedeciera? Así tan abiertamente como Jonás, no. Cuando Dios le da la instrucción de ir a Nínive, mire qué hace en el verso siguiente. Tal parece que ahí había un problema en el corazón de Jonás que él no quería ir. Verso 3. Nosotros, si hubiéramos puesto ahí nosotros, y si nos hubieran dicho a los hermanos de la iglesia cristiana creyentes, hubieran tomado un barco y se hubieran ido a Nínive inmediatamente, un avión.
¿verdad? Hubieran ido allá a Beca, hubieran dicho, por favor, una línea rápida nocturna, no importa, me quiero ir a Nínive para dar la palabra de Dios, que le viene juicio. ¿Qué hace él? Mire qué dice Jonás. Y Jonás se levantó, el verso 3, para huir de la presencia de Jehová. Tarsis, ¿cómo puede un hombre de Dios huir de su presencia? Entonces ya no es hombre de Dios. Si él es la fuente donde él oye, aquí está diciendo que él está huyendo. Para irse a Tarsis, y desciende a Jope, y haya una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire, cuando uno se aleja de la presencia de Dios, gasta dinero. Se le va el dinero en un montón de cosas. Allá no está el respaldo, ya no está la provisión. Él se pagó su pasaje, se fue lejos. Mire, interesante lejos de la presencia de Dios. ¿Quiere decir que el barco lo llevó de lejos de la presencia de Dios? No, el corazón de él se había alejado. La Biblia dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está bien lejos. Yo espero que en esta tarde, en esta oportunidad, no solo le esté hablando a su cuerpo y usted esté pensando en lo que no ha arreglado todavía para el día de mañana, que tiene que ir a trabajar. El uniforme de los niños, pagos, la tarjeta ya es día 5, ya sé, mañana de plano me van a caer ya con el extrafinanciamiento. Ay, lunes, la depresión del domingo en la noche, para empezar a arrancar el lunes, ¿verdad? Uno vive muchos dilemas duros en el corazón. Pero aquí el punto es que él se alejó de la presencia de Dios. No el barco lo alejó, su corazón se alejó. Cuando uno se aleja de la presencia de Dios, mis amados hermanos, independientemente, aquí vamos a quitar ya los títulos y los nombramientos. Cuando un creyente se aleja de la presencia de Dios, se mete en problemas y se esconde de Dios porque no le quiere dar la cara. Mire qué hizo este hombre. ¿Qué tanto riesgo se estaba corriendo él al desobedecer a Dios? Dios hasta podía quitarlo o no. Si tú no quieres, pues yo me busco otro al que quiera él hablar. Lea conmigo el versículo 4 en adelante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando va un desobediente con uno, empiezan los problemas. Usted quiere que su matrimonio funcione y usted camina, pero de repente el marido no le camina. O viceversa, marido bien consagrado y la mujer no le atina. O los hijos en el hogar. ¿Cómo andarán, dice Amós, dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensaba que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Una práctica de los marineros era que cada quien era muy supersticioso, le creían a sus deidades. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, por aquello de que en algún momento pues el sobrepeso hiciera que la nave se hundiera. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en la parte más baja de la nave. Él no quería obedecer, se estaba escondiendo de Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, hasta los impíos lo cuadran a uno. Mire usted qué le pasa, está parqueado mal. Mire usted qué le pasa, se pasó el rojo. A veces lo humillan a uno los inconversos, cuando uno es negligente y uno es dejado. Y usted después ya bravo, y mire, tiene que tener cuidado, porque cuando uno se va alejando pierde autoridad.
que tienes dormilón, le decía. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. La suerte no era la clave. Ellos estaban jugando sus dados o sus huesos de la bruja o saber de qué. Pero como Dios controla todo, Dios iba a evidenciar quién era el problema en el barco. Porque no se vale que un montón de gente se muera por negligencia de un justo. Dios quería salvar. No solo mandar un mensaje de misericordia y de arrepentimiento a Nínive, sino también a los que andaban en el barco. Es como, por ejemplo, usted decide: me voy a ir de misión este fin de semana, y no repara los frenos. Se va a ir de misión, pero de una vez al cielo con todos los hermanos. Usted tiene que... ¿Cómo tiene su vehículo, su carro, sus cosas? Que si no, se le van a descomponer. Eso es comentario pastoral anexo, ¿verdad? Y echaron suertes para que sepan por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es que a mí me da risa, hermanos. Imagínense ustedes, estaban todos los impíos en el trabajo. Y tal vez ustedes ahí echándose una su canita al aire, ahí a su corazón palpitándole por una impía, ¿verdad? Y se ponen a jugar ouija, ¿verdad? En el trabajo. Y sale. Ya tal vez el hermano se llama Huicho. Y sale: ¿alguno de los que están aquí en el trabajo tiene un amante o anda con una mujer así? Sí, dice el espíritu. Están hablando de suertes mundanas, de cosas chamucas. Y el chamuco dice: sí, y se llama Huicho y anda con la Mirna. Vos, Huicho, ¿en qué anda? Mira, algo así era. Tal vez suena un poquito burdo, perdone que yo use un ejemplo así. Pero cuando Dios saca luz, porque mire, yo les digo una cosa: los impíos no saben nada de eso. No saben que Dios está hablando. Pero cuando Dios le va a hablar a usted, hasta un burro va a usar para hablarle. Cuando usted no entiende, va a usar hasta una circunstancia para hablarle. Si usted no entiende por el pastor, por el consejero, por el anciano, por el diácono, la diaconisa, el maestro, escuela dominical, usted no entiende y se cierra a todos, usted cree que Dios ahí se cayó. Si Dios es soberano de todo, Dios va a mover piedras y le va a hablar. Por cualquier circunstancia, hasta por una cosa insignificante, Dios le va a hablar y usted se va a sentir aludido, redargüido. Porque si Dios le echó el ojo, no lo va a dejar en paz, ni vivir como usted quiere, ni a mí como yo quiero. Entonces el ejemplo de Jonás es un ejemplo muy instructivo, cómo opera la soberanía divina, pero también cómo opera la providencia divina. La providencia divina es el cuidado que Dios tiene de todas las cosas a efecto de que traigan bendición a nosotros. Si aún los desastres, hermanos, las desgracias tienen un propósito. Fíjese que la Biblia dice en el libro de Job que Dios le ha puesto término al mar para que no se salga. Y entonces, ¿por qué hay tsunamis? ¿Por qué? Los tsunamis vienen y todos los desastres naturales en los países vienen por razones bíblicas. Isaías 26:9, ahí lo dice. ¿Por qué vienen los desastres? Haga un paroncito aquí y regrese conmigo a Isaías capítulo 26, principalmente la segunda parte de lo que nos va a interesar acerca de por qué Dios permite que vengan juicios sobre las naciones. Dice así. Vamos a ver si ojalá esa sea la... Sí, así es. Con mi alma te he deseado en la noche, 26:9 de Isaías, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. La segunda parte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Quiere decir de que los desastres Dios los permite para que la gente se vuelva a Él.
No es que Dios esté dejando que el diablo destruya, no, pero enfoquémonos. Dios permite cosas para que la gente se vuelva a Él. Los grandes avivamientos mundiales, vámonos y circunscribámonos más pequeño. En Guatemala, el más grande avivamiento cristiano fue después del terremoto del 76, cuando murieron más de 34,000 personas. Un pastor evangélico fue llamado por el presidente Shell Laugerud al día siguiente en la TGW al hermano José María Muñoz, pastor del Príncipe de Paz Central, a dar un mensaje de consolación a la nación. Hermanos, literalmente multitudes abarrotaron las iglesias a raíz de los desastres. Entonces los juicios vienen porque Dios quiere. Mire, entendamos un principio que los profetas de ese tiempo lo conocían, y me extraña que Jonás no lo haya conocido. El principio era este: se emitía un juicio, pero Dios quería primero desarrollar una actitud de arrepentimiento en la gente, porque el fin último no era ejecutar el juicio, el fin último era que la gente se arrepintiera. O sea, Dios siempre ha deseado eso. Jonás lo sabía. Lo que pasa es que Jonás no amaba a los ninivitas. Le caían mal. Era un judío que decía: los de Samaria y los de Nínive y toda esa gente malvada no pueden pertenecer al reino de Dios. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Hay muchos Jonases el día de hoy que no quieren predicarle a cierta gente, que no quieren llegar a ciertos grupos. La Biblia dice de Jesús en Juan capítulo 4 verso 4, no lo busquen, solo va a aparecer en su pantalla. Juan 4 verso 4 dice que Jesús, siendo judío, Él no tenía la autorización, si cabe la palabra, de pasar por Samaria. Mire, si Samaria quedaba, por ejemplo, acá, y el camino quedaba acá, dice que los judíos daban la vuelta y preferían agarrar el camino largo y evitar pasar por Samaria, porque Samaria era considerado inmundo, era considerado un pueblo pagano. Sin embargo, en Juan 4:4, que es la famosa historia de la mujer samaritana, dice que a Jesús le fue necesario pasar por el lugar inmundo. Bendito sea Dios, que a Él le fue necesario pasar por este mundo ya, hermanos, sentenciado. Él amó a esta humanidad. Cuando dice Juan 3:16 que Él de tal manera amó Dios al mundo, significa que no es que amó lo mejor, amó lo peor. Ese es el gran amor de Dios, que es un amor no correspondido, y aún en la presciencia, o sea, el conocimiento de Dios anticipado, que no es presencia, sino presciencia, o sea, lo que Dios sabe desde antes, que no ha sucedido. Él sabía que aunque Él viniera y diera a su Hijo en expiación por el mundo le iba a dar la espalda a Dios, pero a Él no le importó. Él sabía que había un pequeño remanente que lo iba a amar, que lo iba a buscar, y por eso es que era la novia, la esposa. Por eso dio a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es una muestra del gran amor. Pero de ese feeling, de ese sentimiento, no estaba inundado Jonás. Tenga cuidado usted en su familia. Tal vez a usted le han hecho la vida cuadrito de la familia. La gente se la ha hecho. Pero va a llegar un día que le va a ser necesario descender a Samaria. Va a haber un día en que usted va a tener que llegar con la gente y humillarse y alcanzarla. Mateo capítulo 15, bajamos un paroncito aquí. Espero que no me vaya de paroncito en paroncito. Mateo capítulo 15, la historia de la mujer. Vamos a ver aquí en Mateo 15:36. Mire pues, o leamos un poquito.
No, no es esta cita. Busquen, ayúdenme por favor. La mujer que de la... es el 15, 16 es. El 15, vamos a ver. Aquí está, perdón, me había confundido el versículo. Mateo 15, verso 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque los impíos claman. La gente que no conoce a Dios clama. Y aún la gente que le cae mal a usted en algún momento clama. Necesidades tenemos todos. Ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, mire cómo le dice a la mujer. Sonaría un poquito grosero la respuesta. Sonaría como un poco ofensivo y hasta elitista. Pero él dice: no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que está diciendo es que yo a gentiles no ministro. Yo a gente que no es judía no le hablo. Entonces ella saltó esa circunstancia, ella saltó la ofensa, porque así hay que ser. A veces hasta Dios mismo va a permitir cosas, pero usted tiene que saltar la circunstancia. Ya no sea sentido. Tenemos que aprender a ser pragmáticos y espirituales, diría más que pragmáticos. Bueno, de las dos cosas. Y no ser sentido. Aquí hay gente bien sentida. Y dice: ella vino y se postró. Mira, chulita, tú no eres judía. Así es que, goodbye. Allá en tus paganos de Samaria anda buscando de jeroboanos, hechiceros y brujos que te hagan el milagrito. Esos son los que invocas. Los cananeos, anda a buscar a los cananeos. Esta no es la samaritana, ¿no? Le dice a los cananeos, pues a los dioses paganos, anda a buscarlos a ellos. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Usted y yo, que somos tan hermanos llaga, que donde nos toquen duele, llaga viva. Mejores iglesias me han echado, no sé qué, total, no sé. Usted hubiera alegado. Una vez yo iba a dirigir alabanza en la iglesia donde yo estuve muchos años antes. Y había una familia como que era la que estaba empoderada en el ministerio, en la iglesia, a la par del pastor, y era una familia increíble, eran siervos increíbles. Pero tenían un problema, era como dinastía la familia. Y ahí cuando entraba uno de nuevo, si no entraba con amor hacia ellos, a uno se lo llevaba al río, lo llevaban feo, hermano. Yo estuve 16 años ahí y les aguanté a cada uno de ellos sistemáticamente. Y cada vez que les aguantaba, Dios me promovía algo más. Yo llegué entacuchado el día domingo, porque iba a dirigir la alabanza, y se me acerca uno: mire con qué estilacho lo bajan a uno en la moto. Me dice: ¿y vos por qué venís con traje? Porque hoy no venís a servir como diácono. No vengo a servir como diácono. Porque no vas a predicar, ¿verdad? Porque aquí solo predica aquel y mi hermano. No voy a predicar. Mucho menos dirigir la alabanza, porque aquí solo nosotros dirigimos. ¿Sabes qué hacer, papadito? Le dije: mejor sentate y ahí te llevas la sorpresa lo que va a pasar. Y yo dirigí la alabanza. Pero yo no me quedé, ahí está ese infeliz, hoy me voy a lucir con la que me sale más chilera. Chate sobre mí vos, digo, toca en mí. Hermanos, es un juego de motivaciones la vida. ¿Qué te rige, qué te motiva? Y luego yo me incorporé. Cuando yo me incorporé para líder de células en la iglesia donde estaba otro de los hermanos de esta familia, espero que editen eso para que la familia no lo oiga, porque no digo apellidos, pero el Facebook ata. Yo fui invitado porque el pastor daba una plática semanal a todos los líderes y nos da unas profundidades usted. 11 de la noche salió, no importaba, pero tenemos una sed, un hambre ahí. Y él me dijo: venite conmigo, me dijo. Vaya, como el pastor me invitó, yo fui.
Hermano, ya empieza el bullying ministerial. ¿Y vos qué haces aquí? Me dice uno de ellos. Ya sabía, yo llego preparado, porque uno también no va a hacer, a ver qué dice Dios. No, a mí me invitó, yo aquí estoy. Él me invitó y el problema es de él. Años después, yo fue el encargado de toda la red de células de nuestra iglesia. Luego, con mi esposa fuimos los encargados de la alabanza por 6, 7 años y tuvimos grandes y maravillosos músicos. Grabamos nuestro primer disco en la iglesia. Una de las canciones que el Señor me inspiró está en ese disco, cuando nosotros grabamos en nuestra congregación. Entonces Dios se encarga. Hermano, no mire al hermano, no mire circunstancias, usted mire el galardón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si en el trabajo ustedes le están haciendo la guerra, hágase los quites, no se pelee. El tema espiritual es de hacerse los quites. Amén. Esta mujer se hizo el quite. Y la mujer responde, verso 25, capítulo 15 de Mateo estoy. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Su necesidad era más. Ella no es que fuera cueruda. Ella tenía necesidad. Y cuando uno tiene necesidad, uno salta a los obstáculos, ¿o no? Máxime si es Jesús el que está para, hágame el favor, yo no voy a andar ahí con susceptibilidad. Jesús, ¿será que usted puede echarme una manita ahí para orar para la nena? Mire, ahí le encargo, ahí lo invito a cenar más tarde, le doy un par de pececitos para que se lleve para la casa, hágame. No, aquellos hombres que hicieron en el libro de Marcos, botaron el techo, como que eran de SWAT, bajaron los 4 y el pobre paralítico ahí no sabían qué estás. Vos, cállate, vos cerrá los ojos y ahí van para abajo y llevan al enfermo en medio de la célula que ya no cabía nadie. Y ahí ponen al enfermo y recibe su sanidad. Y Jesús dice, por la fe de ellos, tú recibes la sanidad. Hay que saltar los obstáculos. Usted ya tiene los complejos, ya no van con usted, hombre. Ya no van, es que hermanos somos de la cueva de Adulam. Eso eran los de David, cierto, y así fuimos en Cristo al inicio, pero ahora ya no somos así. Pero tampoco se va al otro lado, que se vuelva altivo, ¿verdad? Es que yo soy de creyente, ¿verdad? Sí, es iglesia más grande, ¿no? Y ya empieza usted a marcar, a hablar de la gente. Todas las iglesias, mire hermano, yo le voy a decir una cosa, todas las iglesias son bendición. A mí me palpita el corazón, no paso cada iglesia y yo me quedo ahí viendo lo que hacen en cada iglesia y me maravillo. Ayer con mi esposa tomamos un extravío, porque fuimos a dejar a mi mamá, estábamos en un ayuno, la fuimos a dejar en un lugar donde está viviendo donde mi hermana, y tomamos un extravío para subir a carretera Salvador. Y mire hermanos, veíamos unas iglesias, era grupo de jóvenes, unos grupazos, hermanos, así se pum, 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 pum. Yo paraba, dale Vlad y vámonos. Yo decía, ay, qué chileros. Yo fui pastor de jóvenes, fui predicador itinerante, pueblerino. Yo anduve en aldeas, mercados, cárceles, tarimas hechas de piso con horcones. Yo vi ciegos ahí resucitados, vi milagros bien demoniados siendo libres. Porque la presencia de Dios que va a todos esos lugares. Todas las iglesias son de bendición. Nunca, escuchen bien todos los que se congregan aquí, nunca hablen mal de una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Jamás se refiere usted a hablar de un templo, de una casa. No le va a pasar la de la que le dio lepra, ¿va? ¿Cómo se llama? María, la hermana de Aarón y Moisés. Los dos criticaron a Moisés porque andaba con la afro, ¿va? Andaba con la morenaza, que dice que andaba con la cusita, que era una morenona y todo eso. Ay, que Moisés ahora anda con aquella, que no sé qué, mírenselo, viejón, rabo verde, y no sé qué. Los dos hermanos lo criticaron, y los dos tenían autoridad porque eran hermanos. O sea, el que te puede criticar es tu hermano cercano. Pero María se sentía con más autoridad, porque ella fue la que lo rescató. Ella fue la que lo llevó y lo presentó a la hija de Faraón. Ella fue la que recomendó a la nana que lo iba a destetar y dice, consígueme una hebrea, y le lleva a la mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Jocabed. O sea, María fue lo máximo.
Lo salva, lo cuida, supervisa, lo llevan de la princesa, luego ofrece a la mamá. Ella se sentía como que en cierta manera parte de su vida ministerial se la debía ella a él. Entonces ella decidió opinar no solamente de la decisión de Moisés, sino cuestionar su llamado. Y ahí es donde viene la lepra. La lepra no vino más bien sobre Aarón, porque Aarón no cuestionó el llamado, sino cuestionó solo la acción. Es que ese pastor ladrón, vividor, mantenido. No, ahí sí se metió en líos con Dios. Saber quién lo puso. Tenga cuidado que se mete en líos con Dios que lo llamó. Uno puede criticar la obra mala y decir, ay, ese hermano se tan de una vez, que no sé qué, pero nunca critique su llamado. Ese no debería ser mi jefe. Ese no debería. Así le pasó a Satanás en el cielo. Tú, querubín protector, dice la Biblia. Tú que viste a tu jefe inmediato y dijiste, yo soy mejor que él. Así dice la versión Peshita. Quiso ser mejor que el otro. Tenga cuidado con cuestionarle a la gente. Esta iglesia debe ser una iglesia sana, sabia, que no habla más de la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él y diciéndole, Señor, socórrame. Y vuelve Jesús con la artillería y le tira una, que con esa yo no regreso. Usted dice, es que era Jesús. Pero hágase usted viviendo en ese momento y que le den esas. Jesús le dice a sus discípulos, vosotros me seguís solo porque os doy de hartar, muertos de hambre, vividores mantenidos, aprovechados, que solo por esto me siguen. Pero no porque por conveniencia, por interés, andan conmigo. A partir de ese momento, el 80% se fue de regreso. Y los apóstoles se le quedan viendo y él les dice, y si vosotros queráis iros, también iros. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? ¿Quién nos puede enseñar esto? Está bueno. Aguantamos a Juan el Bautista. Tú eres más tranquilo que Juan el Bautista. De Juan el Bautista sí era corta raíces. Mire cómo le responde Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perrita, ¿te me vas? Me dicen así, mira, yo salto y brinco que alguien le diga así. Para los chuchos no hay lugar aquí, ¿ves? Echar pulgas a otro petate. Pero mire la mujer, ¿cómo responde? Sí, Señor, eso soy. El perro vuelve al vómito y lo come. Sí, yo he hecho eso. Yo tengo una vida desenfrenada, porquería he comido. Sí, yo soy cananea, soy pagana. Pero mira el estado de mi hija. Yo creo que tú puedes hacer algo. Creo que tú puedes transformar. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. No te pido el banquete, no te pido el plato principal, no te pido el baguette. Solo te pido un mendrugo, una pequeña migaja, porque sé que esa migaja proviniendo de tu mano tiene el poder, el potencial suficiente, no solo para sanarla a ella, para restaurarme a mí y cambiar a todo aquel que igual que yo, que somos de la comunidad perruna, podamos comer todas las migajas. Y así debe de ser el pueblo de Dios, Señor. Mire, usted dígale, dame la migaja, usted ya sabe que le da el banquete porque usted es hijo. La Biblia dice que a un hijo que le pide un pan no le va a dar una serpiente, y si le pide un pescado le va a dar una piedra. O sea, si Él sabe dar buenas dádivas a ustedes, a mí, Él les ha dado el Espíritu Santo, ha dado la vida, ha dado su provisión. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que le pidamos? Se las va a dar. ¿Cuánto lo creen? Jesús la alaba y dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Pero mi queridísimo y amado Jonás no era así. Yo solo voy a tomar unos 10 minutos más, no crea que le voy a contar toda la historia, porque para eso lo voy a invitar a usted a que venga al Instituto Bíblico. Compre el material que está muy, muy buen precio. Jonás 1.
Verso 9, verso 8 del capítulo 1 de Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? Mire la palabra que dicen. Quien nos descubre a uno, a veces, fíjese que iba un pastor en un avión. Y el pastor iba en un viaje transatlántico, o sea, iba de su país de acá e iba a Europa. Y en aquel tiempo, yo no sé si igual ahora, porque yo no, solo una vez viajé y no me acuerdo muy bien, pero me imagino que sí. Los viajes transatlánticos, pues hay una atención, una deferencia muy especial y le sirven a uno su capirulais en sus botellitas. Su whisky, no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Ahora, unos aviones, uno que parecen las camionetas, así uno con el agua ahí que se le cae, ¿va? O sea, pero en ese tiempo, entonces dice que el pastor quería echarse en su whisky. O sea, como iba solo, como 200 gentes en ese cuentón, y llevarla para un fulano. ¿Ah? Entonces pasaron con todos: ¿quieren whisky? Do you like rum? Así, no. ¿Quiere bebida? No sé qué, no sé qué. El pastor dice: yo quiero un whisky, mejor 2 botellitas. Okay. ¿Y el de la par? No, yo una gaseosa. Resulta que el que iba a la par del pastor era un hermano de una iglesia. Y cuando ve que el pastor se está echando los tragos, el hermano empieza a evangelizar al pastor. Y durante las 9 horas del viaje, el pastor tuvo que simular que era impío, porque se dio su lujo. Hermanos, aquí se estaba haciendo de impío, pero no le salía. Aun cuando maltrataba a Pedro, ¿se recuerda cuando negó a Jesús? Maltrataba a Jesús y decía malas palabras, pero no le salían. Estaba la gente en la hoguera y decía: no, tú hablas como un seguidor de ellos. Yo, Señor, reprenda al diablo, decía. Tú hablas como de los de ellos. No, tú no disciernes bien. Estas palabras solo las decía el maestro. No puedes. Como un amigo mío se fue a una fiesta a escondidas. Y cuando está el dancing así, va todo. Apagaron las luces y todo. Así pues. Y no se dio cuenta y no empieza a remolinear, pues. Y empieza a decir: gloria a Dios, sí Señor, gloria a Dios. ¿No se dio cuenta? Dice que le dio una vergüenza y salió al parqueo a llorar, porque su cuerpo ya está consagrado. Usted ya no funciona allá afuera. Usted es del rey. ¿Usted dónde encaja? Cuando yo me convertí y le entregué mi vida a Jesús a los 18 años, yo dije: yo nací para esto. ¿Cómo no lo conocía de nacimiento? A mí me dice un montón: es que qué aburrida la vida cristiana. Pregúntenle a todos los que hemos nacido en la iglesia, todos los que hemos dejado. Miren, hermanos, yo tenía mi novia del Sagrado Corazón. Acaba de venir una kermés y todo. Había pagado cara la cárcel para liberarla con el besito. Bueno, tenía 2 novias al mismo tiempo, pero a veces es otro tema. Yo no voy a contarle mi testimonio ahorita. Estaba medio atribulado yo ahí. Una me agarró y me cacheteó, pero eso, bueno, ese es otro tema. No me haga contarle, por favor, no me haga contar. Pero yo nomás acepté a Cristo. Mire, mi disco de Kiss, Pink Floyd, aquel famoso disco que tenía el prisma. Another One in the Dust. Esa música oía yo. Tenía de Juan Bau, unos grandes cantantes españoles. Usted dirá: pastor, ¿de qué habla? En mi tiempo, los que son de mi tiempo saben. Que ahora todos dicen: ay, qué música, no sé. Si aquí hay un montón de contemporáneos míos. Sí. Todo lo quebré, lo destruí. A la novia le dije: no querés nada, no querés ir a la iglesia. Ahí nos vemos. Pues quédate con tus cosas y tus chunches religiosos. Yo quiero buscar a Dios. Yo me fui a meter a la oficina del pastor. Vos andate, hombre, ¿qué tanto aquí? Yo es que yo quiero buscar a Dios. Estoy un poquito triste. Le decía yo: pero porque dejé a la novia y todo. Y me manda con el líder de jóvenes. Y el líder de jóvenes me dice: no te pongas triste.
¿Querés tener novia? Yo te consigo una así. ¿Cuál te gusta? La del coro. Estaba la del amor viviente, la del flujo de Dios. Estaba con la de las servidoras de Endor. Estaban la de Jefté. ¿Cuál te gusta? Y yo le dije al líder de jóvenes que yo no sabía cómo era la onda en la iglesia. A mí me gusta ella. ¿A ella te gusta? Más, está bueno. Y no tengo novia yo al mes en la iglesia. Imagínense. ¿Qué líderes esos? Con tal de ganar ovejas le dan a uno todos los gustos. ¿Qué oficio tienes? Le dice el verso 8. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los... Al fin ya empezó a dar testimonio. Ya la cosa la sentía acorralado. Y dice, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar. ¿Y dónde estaba la bravura de todo? En el mar. Se dieron cuenta que el causante de todo eso era él. Y aquellos hombres temieron sobremanera, porque eran supersticiosos a morir, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían ellos sabían que él huía de la presencia de Dios. El impío tenía los ojos abiertos, y el siervo de Dios, engreído, peleando con Dios, estaba ciego. Mire qué paradójico, ¿verdad? Pues él se los había declarado y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. El mar estaba embravecido no contra ellos, estaba embravecido contra Jonás. Tenga cuidado estar con gente que está bajo juicio. Y él respondió, tómenme y échenme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y usted qué cree? ¿Qué dijeron? No, hombre, no, o sea, aquí es suficiente que te arrepientas. No, muchachos, agárrenlo y hagámosle ahí la camita, pues, de una vez. 1, 2, 3 y para afuera. O sea, si Jonás era el problema, los marineros no iban, jamás ni por asomo iban a sacrificar ese era un pensamiento utilitarista, ¿va? Sacrificamos a uno para salvar a todos. ¿Qué hacen? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, ya no solo ya ni Jonás clamaba, ellos decían al Dios de por favor, ten misericordia, no nos hundamos, porque está en rebeldía contigo. Te rogamos, Jehová. No eran ni cristianos. El impío rogándole al Dios del profeta, que estaba bravo con Dios. ¿No le pasa a usted a veces así? Señor, dicen los niñitos, ayuda a mis papás que solo peleando viven. Señor, míralos. Mi papá solo, ya bravo, ya grita, ya pega, ya se vuelve como loco, energúmeno, chamuco, Señor. En la mesa está orando por la comida el niño, ¿eh? Y el papá va de oír, ¿eh? Y mi mamá, mírala pues también, ella es gastalona, solo donde la abuelita, ay, el otro no sabía. Y el niño, seguí mejorando, soltá la sopa, ¿no? Hermanos, si el mar está embravecido y hay problemas, es por nosotros. Entonces tenemos que sentarnos y decir, sí, Señor, yo la regué, yo espero que tú corrijas mi vida, me expongo y ayúdame. Si no, vamos a andar toda la vida ahí. Mire, hermanos, que Dios nos haga el favor a nuestra manera. Y eso no va a ser definitivamente ni por asomo. Se va a quedar usted toda la vida sentado ahí esperando, se va a envejecer y va a tomar su cuerpo forma del banquito y nada va a cambiar. Va a estar como la canción aquella de Juan Manuel Serrat de Penélope, ¿va? Siempre esperando y nunca llegó el amor de su vida. Señor, cámbianos. Y usted no hace nada. Entonces clamaron, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos estaban ya convirtiendo, hermano. Con la aflicción se convierte la gente. Bueno, eso fue a favor de Dios, pero contra Jonás no hubo misericordia. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar.
y el mar se aquietó. Yo no estoy diciendo, entonces tengo que echar al marido. No, déjese de estar ahí oyendo lo que no estoy diciendo. Míreme a ver, cuando se va en la casa, ¿cómo se aquieta todo? No lo espiritualice. No estoy diciendo eso. Es que yo, qué bien paso cuando él no está. Hoy teníamos una señora en la iglesia que se iba a hospitalizar. Cada 3, 4 meses se queda una semana en el hospital, porque no aguantaban la familia. Y viene bien chileo la comida que le dan y todo. Y lo que el médico nos dijo es que le dan pastillas de azúcar para tranquilizarla con su tele y todo ahí servida. Por favor, más café, por favor. Sí, su baldetizazo le dieron. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Entonces hubo un resultado. Mire, si Dios le saca ventaja a todo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y termino con esto. ¿Me ayudas, José? Termino con esto. Le voy a dejar la incógnita ya. En un futuro cercano vamos a hablar de otra parte de Jonás. El pez se lo tragó y estuvo 3 días y 3 noches en el jugo gástrico, y así se meneaba el pez, ¿ve? Porque usted cree que el pez iba así tranquilito. ¿Estás bien, Jonás? ¿Estás bien? Y Jonás iba, no, el pez iba. Jonás, si usted nunca se ha subido a una montaña rusa, Jonás debe haber vomitado. Y aquí los jugos gástricos, cuando saca una pierna se la ve verde, porque los jugos gástricos lo estaban cociendo. De repente se cae y no podía hacer, y el jugo gástrico le empezó a quemar el pelo, las pestañas. Cuando el pez vomita a Jonás, ¿cómo cree que salió? Algo así como la carne cecina, va así como medio azulón verde. Así salió. Y empezó el pregón. Porque no podemos ministrar si no hemos sido tratados. Nínive era lo peor, si usted quiere, era lo peor. Los tontos no eran. ¿Cuál fue el raciocinio de Nínive? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Lo que nos queda, señores, es humillarnos. No hay vuelta de hoja. Porque, miren, ¿cómo es la forma que razonó? Y con eso termino. Si Dios a sus siervos, para que hagan su voluntad, los trata así, lo hacen que lo tiren del pez, desde el barco, se lo traga un pez y queda horrible. Jonás quedó feo, verdoso, lleno de ligas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La gente puede decir, si eso lo hizo con su siervo, ¿qué nos vendrá a nosotros que somos paganos? Señores, un edicto nacional, arrepiéntanse todos. Hay uno, hasta el perro, el gato, el chucho, no le den comidita al pececito. Nadie come, porque si trata a los suyos, nosotros somos sanguinarios. ¿Sabía usted que Nínive desollaba a los que conquistaba? Los empalaba, puro Drácula, ponía alfombras de cadáveres, les quitaban la piel y tapizaban paredes con la piel. No, si esto fue como matanza en Texas. Nínive de ahí agarró los de que buscaron la película esa de Matanza en Texas. Usted no ve eso, usted solo Canal 27 mira, pero a mí me la contaron. Y se pone la piel. Imagínense la piel de la gente. Él que era más bendecido, sí, proveyó más tela, ¿va? Porque si llenaba más. O sea, los de Nínive eran sanguinarios, eran malos. Le quitaban
ataban las manos y los pies y la gente no la mataba. Los hacían cambiar, era horrible la vida.